Yo le daba esta nota de esta persona que ya había sido detenida y muchos otros casos de los que hemos hablado, pero que ya fue detenido un presunto violador de niña de 8 años en la colonia Insurgente. Este hombre fue detenido tras ser señalado por su pareja como violador de su hija, pues, de la hija de esta persona, de 8 años esta niña. Ayer la fiscalía daba a conocer, bueno, ya la detención y además esta persona, bueno, tiene otros delitos que se están investigando y ya había antecedentes, pues. Se capturó a Carlos Armando N. por su probable responsabilidad de agresión sexual. Bueno, acá dice de un caso de 13 años, entonces yo digo que es otro caso. Acá nos va a compartir también información. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema que creo que es bien importante. Ayer nos daba la fiscalía, no es el mismo caso, es una niña de 8 años y acá dice otra niña, una de 13 años. Ahorita voy a corroborar, Ernesto, si se trata del mismo nada más, porque en Entorno sacamos una nota antier, pero hemos estado platicando sobre la importancia de la denuncia y quisimos invitar esta mañana a la pues procuradora para la protección de niñas, niños y adolescentes y adultos mayores de DIF municipal, porque vamos a hablar de estos casos en donde cómo identificar qué es una agresión sexual, cuáles son los delitos pues en los que se ven ahí implícitos niñas, niños, sobre todo adolescentes. Saludo con gusto a Lisette Salazar López. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Karina. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias. Yo digo que hay que empezar pues por hablar con todas sus letras, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de agresiones sexuales, de delitos sexuales? Ahorita decíamos un caso de violación, pero hay muchos tipos de agresiones sexuales. Sí, ¿verdad? Así es. Y muchas veces incluso los padres de familia cuando se acercan a denunciar algún tipo de situación o una agresión sexual, pues ellos no saben denominar cómo se llama ese delito, cómo está clasificado, que en realidad pues no es lo relevante, pero sí podemos hacer una puntualización de, pues por ejemplo, tenemos el concepto de violación. Muchas veces... Violación muchas veces, es que fue víctima de violación cuando a lo mejor no era violación. La violación tenemos que entender, de acuerdo al Código Penal, que es la introducción del miembro viril por la vía anal, oral o vaginal. Okay. Son estas tres formas. O sea, el aparato reproductor. Así es, por la vía anal, oral o vaginal. Entonces son esas tres características para que sea una violación. Se puede equiparar, que el código también, cómo va a ser penado y cuál va a ser la pena, cuando la introducción no es del aparato reproductor, sino de algún objeto, que muchas veces con los niños es lo que sucede. Es a lo que sucede, a lo que se enfrentan. Cualquier tipo de objeto es una violación. Así es, se puede equiparar, bueno, se establece que se equipara a la violación. Es igual a, pues podría ser igual a. Entonces pudiéramos identificar que es cuando hay una introducción por estas tres vías que te digo, y puede ser pues del aparato reproductor de niño, niña, y también cuando es la introducción de cualquier objeto. Okay. Entonces, ahí estaríamos... Hay que tenerlo claro, porque a lo mejor, no, es que no la penetró, no pasó nada. No, sí, lo hizo a lo mejor con sus manos, con otra cosa, qué sé yo, la obligó a sexo oral, por ejemplo, etcétera. Eso, ahí estaríamos ante un caso de violación o de una equiparable a la violación, ¿no? Ok, yo sé que es duro hablar de esto, ¿verdad? Sí. Usted que tiene más experiencia, yo digo que hay que hablarlo con sus letras, porque si no identificamos, a veces minimizamos o ignoramos. Entonces, ahorita nos vamos a ir por partes. Vamos a escribir para que usted sepa, información es poder. Así que hay que educarnos y aprender, ¿no? Yo digo, por si nos están escuchando, sé que es la hora en que a lo mejor hay niños, niñas, qué sé yo, usted buscará la mejor manera de hablar con sus hijos y también explicarles para que ellos tengan conocimiento de lo que pueden estar expuestos o lo que les podría pasar, ¿no? Así es. Y el otro tipo de delito, que es el que más reiteradamente pasa, y los niños se sienten, y los adolescentes, o sea, se sienten confundidos porque no identifican que hayan sido víctimas de una agresión sexual. Ellos dicen, pues es que es mi tío, es mi abuelo, me tocó de esta manera. Tiene derecho, porque es normal, es mi familia. Si fuera un extraño, a lo mejor no me debería de tocar en estas partes, pero me hizo sentir incómodo. Pero no lo dicen porque dicen, no, pues
es que eres mi tío, es mi abuelo. Me besó de tal manera. Me tocó esta parte del cuerpo. Entonces, ahí estaríamos ante un abuso sexual, que vendríamos denominándolo como los tocamientos. Por ejemplo, ay, te baño y que la toquen, o la toquen al niño de más, o de manera inapropiada, ¿no? Así es, o sea, tenemos que estar muy, como padres, muy vigilantes de estas situaciones y de enseñarle a los niños que sí, que no, los límites. Así es, desde pequeños. Ay, pero qué duro para un niño y una niña tan chiquitos, ¿no? Pero si les mostramos y les decimos cómo, y yo creo que esto es posible, por lo menos que expresen si hay alguna anomalía, alguna situación, ¿no? Así es. Y otro de los casos que también nos sucede mucho, y también ahí para tener una advertencia, muchas veces cuando existe una relación entre un mayor de edad y un adolescente, por decirlo. Que esté consensuado, entre comillas, pero que así es. ¿Por qué? Porque lógicamente un adulto pues de alguna manera conquista al adolescente y llegan a tener una relación sexual. Que hay muchas relaciones así, ¿verdad? Así es. Entonces, eso se puede denunciar. Eso está tipificado delito, como delito, es el estupro. El estupro. Entonces, ahí tener mucho cuidado también cuando se tiene una relación con una menor de edad. Con una menor de edad y se tiene una relación sexual. Okay. Porque hay consecuencias legales que están tipificadas que muchos no las denuncian porque se normaliza a lo largo de los años. Se normalizó en algún momento que un adulto anduviera con una menor de edad. Así y que esperaban a que cumplieran los 18 para poder ya tener a lo mejor algo formal o legal, ¿no? Así es, incluso se da mucho, bueno, la idea de antes de lo que era el matrimonio infantil, que totalmente ahorita en Sonora está prohibido el matrimonio infantil, o que era muy normal que una adolescente de 13 años, más por ejemplo en la población en Pueblo Mira Alemán se presenta mucho esta situación, niñas o adolescentes de 13, 14 años que tienen una relación con una persona de 33 años, por decirte de alguna manera. Entonces también ahí pudiera encuadrar alguna tipo de responsabilidad, pero yo creo que lo más importante aquí es como padres, como maestros, como sociedad, cómo lógicamente no le vas a hablar a un niño en términos ni así como ni en términos legales, sino aprender desde la edad, desde los 3 años, un niño te puede entender qué pasa con su cuerpo y cómo es que tiene que ser respetado. Desde niños, y que no sea un tema tabú, porque muchas veces en las familias, cuando te hacen una pregunta relacionada con la sexualidad, pues tratamos de evitar la respuesta o decir algo que no es realmente como son las cosas. Sí, y hablando, ¿verdad? Se entiende la gente como decimos. Así es. A un niño te puede entender, no sin la necesidad de darle un aspecto más amplio de lo que es la sexualidad. O tan complicado, ¿verdad? Así es, pero un niño tiene que aprender y repetírselo muchísimo, que en el momento que se siente incómodo con una persona te lo tiene que decir, que en el momento que una persona, estas son tus zonas que nadie te debe de tocar. Y llamarlas, decían los psicólogos y los psiquiatras y las sexólogas, porque tenemos una sección procuradora, y nos dicen es llamarle por tu nombre a tus genitales. Así es, ¿no? y muchas veces tienen diferentes, o sea, la parte reproductora de la mujer se llama de esta forma, el del hombre es esta forma, y esas zonas no tienen por qué tocártelas nadie. Estas, en el momento que tú te bañes, tú tienes que realizar ese aseo, o en su efecto, pues sí, cuando están pequeños, a lo mejor la mamá, pero en el momento que alguien más simulando una caricia, porque muchas veces así es, y los niños se sienten incómodos, y hasta cuando son adultos entienden que fueron abusados. Así es. Entonces, sí, ¿cómo no? Entonces a un niño decirle, si te tocan esta parte del cuerpo, eso no es normal, eso no está bien, y tú no tienes la culpa, porque ahí nos enfrentamos a los primeros síntomas de un niño cuando con culpa. Cuando es abusado. Okay. Un niño se siente culpable, se siente sucio. Que él propició. O la niña que él propició ese tocamiento o esa violación o algo. Así es. Entonces son los primeros síntomas, esa la culpabilidad que siente el niño. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para un niñito o una persona. Enfrentarse a vivir ese mundo. Entonces, compartiendo con experiencias de niños que en su momento fueron abusados, ellos dicen que
en su mayoría nunca le dijeron a nadie. Ajá. Esto ya lo vienen tratando, ya platicando con psicólogos, expertos, nos dicen que estos niños, hasta que ya están en una edad adulta, lo trabajan y la primera persona que se lo dicen es a un psicólogo, no a su familia, nunca se lo dijeron. Entonces, ¿cómo podemos identificar como padres? Un niño que está aislado, que normalmente tenía un comportamiento pues extrovertido y todo, que se empieza a aislar. Ojo papás, ojos mamás, de verdad, a mí este tema me preocupa mucho. Prestemos atención porque esos son los signos que pueden hacer la diferencia. No los normalicemos. Algo pasa cuando un niño presenta este tipo de características o comportamientos, algo pasa. Entonces, es alejado. Se empieza a alejar, empieza a rendir de forma diferente escolarmente, irritable. Muchas veces presentan pues muchas pesadillas por las noches, que el niño se levanta y que está llorando. Digo, puede ser un periodo normal, pero si esto es reiterativo, pudiéramos encontrar que hay un factor de este tipo. Y un punto que es reiterado y nos ha tocado en la práctica advertirlo, que un niño que ha sido abusado empieza a normalizar y a tender a tener muchas conductas sexualizadas no propias de su edad. Okay. Este niño empieza... Se adelantan a ciertos comportamientos que uno dice, ay, esto es de un adolescente, de un joven. Ajá. Y como más despiertos en el tema sexual. En el tema sexual, incluso cuando nos ha tocado muchas veces que en escuela nos reportan, el niño no ha dicho nada, pero empieza a dibujar también. Empieza a dibujar el aparato reproductor masculino, o empieza a dibujar una silueta desnuda, o empieza a platicar cuestiones que por su edad no tendría por qué tener aspectos tan claros, tan específicos. Tú cuando un niño te empieza a platicar estas circunstancias, dice, pues no hay una cosa. ¿Quién está hablando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿No? Ajá. Y otra situación que nos estamos enfrentando actualmente con los medios electrónicos es el acceso a la pornografía. Así es, que lo hemos tocado también, la pornografía. Eso también sería una afectación a los niños y a los adolescentes. Por eso, como padres de familia, pues hay que limitar los accesos a ciertas páginas, hay que estar monitoreando, hay que estar muy pendientes porque un niño pues está expuesto a todo esto. Claro. Y hay otro delito también que hablamos de la corrupción de menores, de adolescentes. La explotación también sexual. Sexual, que podría estar implícita también en la corrupción. Si nos explica, por favor, para que la gente también lo tenga claro, ¿no? Y es cuando una persona, un mayor de edad, incita a que una persona un adolescente o un niño realice conductas de carácter sexual. Incluso, pues ahí ya se pudiera trastocar, que ya estamos hablando de trata de personas, ya cuando es de manera general, pero de hecho, pues nos ha tocado que en el centro de la ciudad había una persona que adolescentes las convocaba, les ofrecía cierta cantidad de dinero. Eso es explotación. Ajá, ¿sí? Así es. O sea, porque son menores de edad y es un trabajo, las estás explotando, trabajo infantil, por cierto, que está penado también. Sí. Y hay dinero de por medio, pero es que ella lo quiere hacer, pero ese es menor de edad y tú estás cometiendo un delito. Le estás pagando por hacer esto, pero no. Sí, no tiene ni la conciencia ni la capacidad de comprender el hecho, no puede tomar ese tipo de decisiones y además pues estás corrompiendo al adolescente, que entraría la corrupción de menores. Ajá. Entonces, atentos también cuando tu hijo o los adolescentes que empiezas a ver que tengan acceso a dinero, por ejemplo, ¿de dónde? Entonces a lo mejor puede estar sucediendo algo así. Y tú lo ves como algo normal. Ay, porque procuradora, de verdad, el tema de las redes sociales, digo, no es que yo me asuste, pero estamos viendo cada cosa, sobre todo niños y niñas que están en contacto con adultos que parecieran no ser adultos porque resultan ser adultos, estas citas que se dan a ciegas y bueno, este tipo de normalizar el tema del sexo, que cabe aclarar, el derecho sexual lo tienen todos los seres humanos y nos han explicado que hay un proceso para tener libertad en la sexualidad con responsabilidad, pero una cosa es eso y otra cosa cuando están implícitos todos estos elementos como una persona, la explotación, mayores de edad, violaciones, abuso, acoso, etcétera. O sea, es muy complicado y muy amplio el tema. Estoy tratando de pensar como madre de familia
Y es que estamos expuestos. A cualquiera le puede pasar. Y también platicar mucho con nuestros adolescentes, porque acordémonos pues que ya en el Código Penal, en el Estado de Sonora, lo que llamamos la ley Olimpia, Así es que ya está tipificado aquí en el Código Penal. Entonces también cualquier adolescente que filme, que reproduzca un video de una situación, de una se da en las escuelas con una foto, una compañera que mira esta persona o están teniendo esta relación sexual y le tomamos video y la reproducimos y le enviamos o que está sin ropa, o situaciones de ese tipo, los adolescentes se les hace muy fácil y bueno, y a cualquier persona, a los adultos también. Esto es un delito y está con una penalidad aquí en el Código Penal de Sonora. Entonces, desde el respeto a las demás personas, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Y también creo que es importante señalar los puntos como padres, qué hacer y que cuando un hijo nos comparta o algún niño... No minimicemos, por favor, porque hay que creerle a los niños, hay que creerles. Eso que mencionas es bien importante. Sí. Tristemente, en el trabajo diario que tenemos nosotros, nos damos cuenta cómo muchas veces madres de familia prefieren creerle a su pareja que a su propio hija o hijo. Nos toca estas situaciones en las que... es doloroso el enfrentar la decisión, pero a mí me ha tocado casos de decir, no, es que hasta le echan la culpa a la hija o el hijo que no, es que ella lo provocó. No, es que no le hizo nada, es que no pasa de ahí. Es que ella confundió. Ella confundió. Sí. Y hacia allá va mi pregunta, procuradora, ¿cuáles son los tipos de agresores o agresoras? ¿Quiénes son? Porque a veces pensamos que es un desconocido que la agarra en el monte o allá en una calle sola. ¿Qué pasa? Pero generalmente están en casa o son conocidos o son vecinos. Si nos explica, por favor, de acuerdo a la experiencia que tiene la Procuraduría. Yo te puedo decir que pues a lo mejor me falta contabilizar unos 5 casos que a lo mejor no fueron así, pero todos los casos que llegan a la Procuraduría es un abuso sexual por parte de un familiar. Mamá, papá, hermano, abuelo. Así es, en su mayoría, las parejas, los padrastros, ese es en los casos en su mayoría, pero tristemente también los padres de familia. Ay, es que eso es lo que digo, o sea, es algo que se me hace terrible, que sean papás, mamás, porque hay mamás también, o sea, no estamos hablando que nada más es el hombre, o sea, se da en todos los sentidos, en mayormente hombres, en la hacia mayoría, niñas o niños, así ¿no? es, en la mayoría, fíjate que la Son persona hombres. que abusa es un hombre. Ajá. Hacia niñas o también hacia niños. Y también hacia niños, pero sí en su mayoría, pues también la mayoría es hacia niñas, pero también tenemos situaciones, con los niños y también muchas veces tener siempre bajo la vigilancia cuando está tu hijo, un niño o un adolescente, también muchas con los primos, con los tíos. Que son hasta de la misma edad que a lo son mejor, de la misma edad. O adolescentes un poquito más grandes que violan Así es. o agreden sexualmente. Y eso que se queda en la mente de un niño, en lo que vivió, aunque haya sido, muchas veces me toca también advertir esto, como te digo, entre primos, en edades similares, por decirte, pues con un primo de 15 años. Con uno de 10. Abusa con un niño de 10 años, a lo mejor no una violación, pero sí estos tocamientos que te digo, o los que obligan, dejan marcado a este niño de por vida. Entonces, cómo incitar y cómo a nuestros hijos establecerles, o sea, tienes que respetar tu cuerpo, pero tienes que respetar el cuerpo también de los demás. Y cómo creerle al niño, nunca minimizar, nunca decirle, no, verás, si vuelve a pasar me dices, por favor, nunca hagan eso. Los maestros, yo hago un llamado, hemos tenido también ya después, te digo, de estas pláticas que hemos tenido en las escuelas de cómo sensibilizar a los maestros de qué son vulneración de derechos. Y incluso pues hay veces que dicen, no, pues es que yo no me quiero meter, no, es que sí, denuncia. Es que sí, métete. Y denuncia de forma anónima, porque muchas veces el temor es que a lo mejor si yo digo, tienen represalias contra mí. Claro. La denuncia puede ser anónima. Entonces, si ustedes nos hacen llegar esta situación que una niña se acercó, un niño se acercó con el maestro, porque la verdad hemos tenido muchos casos. Tienen confianza. Y van y le comentan al maestro. O ellos mismos, otra niña viene y les dice, fíjate que me comentó mi compañera que está pasando eso. Incluso las niñas, muchos niños nos ha tocado que escriben, que ya no quieren vivir porque en su casa está pasando esta situación.
esto Los obligan. los puede llevar hasta un intento de suicidio. Claro. Entonces, y te lo digo porque nos está pasando. Está Esa es la pasando, realidad que nos está estamos pasando. enfrentando. Entonces, Bueno, yo creo que también hay que reconocer que hay maneras de pedir ayuda, hay tratamientos, las personas que ya en algún momento vivieron esto, no importa, hasta cuánto tiempo es vigente, puede ser cuántos años atrás que haya ocurrido un hecho. no, puedes, en cualquier momento. En cualquier momento, o sea, no importa si han pasado 10 años, Así 5 es. años, desconozco la ley exactamente, Sí. por eso le pregunto, por si alguien nos está escuchando y dice, yo sé que pasó esto, a lo mejor es difícil comprobarlo, pero se hacen las investigaciones correspondientes. Así es. Ahorita, la verdad, sí podemos sentirnos tranquilos en ese sentido de que la atención a este tipo de agresiones sexuales mediante el Centro de Atención a Mujeres está siendo muy puntual. Sí. Y pues tenemos, si no denunciamos, si no escuchamos a nuestros Ajá. hijos, nos toca la prevención. Nos Sí. toca cómo hacerle primero, pues el punto número 1 a un niño, decirle que nadie lo puede tocar. Si pasa, tiene que decirlo, que él no es el culpable, porque es lo primero que ellos dicen, no, mejor no digo porque yo soy el que tuve la culpa. Ajá. Yo acepté, porque ellos piensan que aceptaron, porque en el momento que les compraron unas papitas o les dieron 500 pesos, ellos piensan que ellos tuvieron la culpa porque, Sí, porque aceptaron aceptaron. ese obsequio. Entonces, desde ahí decirles, haya pasado lo que haya pasado, si a ti te dieron algo, yo te voy a creer y vas a estar protegido. Qué fuerte. Eso qué es lo fuerte. primero que tenemos que hacer. Pues bueno, a mí me gustaría que siguiéramos platicando el tema. Ya me comí el tema de los económicos, ni modo, es un tema que yo creo que vale mucho la pena y decirlo por sus letras, porque aún así creo que de pronto pues pueden haber dudas de que, por ejemplo, alguien que esté acoso sexual, que una persona ahorita le diga palabras inapropiadas a un niño, una niña, me gustas, que pase por la calle y le grite cosas constantemente, acoso. Así es, Es estaríamos acoso. ante el acoso sexual. Acoso sexual, también hay que denunciarlo, porque eso puede ser previo a una posible violación, a una agresión sexual. Entonces, bueno, es importante tener claro qué es cada cosa y que está penado, y Así que es. hay protección, y que es derechos de niñas y niños, y que este espacio, bueno, queríamos tomar y obviamente seguir hablando de esto, procuradora, si le parece, si hay algún caso que usted escuche, si usted ha visto algo que le escuchó aquí, le llegó ahí a su cabeza y le timbró, le dijo, ay, sí es cierto, o estoy notando esto. Antenitas bien paradas, Así bien es. paradas. Y si hay adolescentes que no son mayores de edad o niños y niñas que ahorita tienen conciencia y saben de lo que estamos hablando, porque hay muchos niños que son muy inteligentes, muy comprenden perfectamente, pues también hablarlo. Así Entonces, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algún teléfono? Así 089 de una línea de Bueno, esos son denuncia. para denuncia anónima y también pueden marcar al 216-5100, 216-5100, cualquier asesoría que digan, tengo duda, esto sí, esto no, o quiero hacer una denuncia anónima, estamos para recibir su denuncia Muy o bien. orientarlos. ¿Qué tienen que hacer? Ok. Adelante. Estaremos en contacto. No, Le agradezco muchas mucho, muy gracias. buena la charla. Por acá nos decían, comentario, la verdad, el principal agresor la mayoría de las veces conoce a quien tiene contacto con la víctima. Sí, generalmente es un conocido, un familiar dentro del Así entorno, es. o un conocido, de ahí del mismo contexto, el vecino, el tío, el primo, la prima, qué sé yo, de verdad. Por acá nos dicen, muy buena charla con la procuradora, la niña alcanzó el principio y le entendió perfecto, es lo que les estoy diciendo. A veces, hasta, no vamos a hablar de esto delante de la niña o el niño. Hablemos de esto, por eso tenemos una sección también y que vamos a tocar estos temas también de cómo ir diferenciando, bueno, qué es cada cosa, ¿verdad? Y decíamos educación también sexual, educarnos, hablar por su nombre de las cosas. Y esto es muy importante. Más temas como estos nos dicen por sus letras como son, así es mejor. A veces es duro, ¿verdad? Sí. Y la gente no quiere hablar de esto. Ay, ¿cómo? Penetración. Ay, ¿cómo la violó? No. Ya pasaron esos tiempos. Vamos a seguir hablando. La voy a estar invitando si le parece. Ah, claro que Vamos sí. armando agenda con temas interesantes. Muchísimas gracias por los comentarios.